Miren acá, el ala menor, solo que aquí la vamos a tener de amarillo, y el ala mayor. Observamos que entre el ala menor y el ala mayor hay una hendidura, y esa hendidura se llama la hendidura orbitaria superior. ¿Por qué superior? Porque obviamente hay otra que es esta, la hendidura orbitaria inferior. Si yo les digo que como la hendidura orbitaria inferior está entre el ala mayor del esfenoides, ¿y este qué hueso será? Maxilar. Entonces esta hendidura, ¿cómo se podrá llamar también? Esfenomaxilar. Entonces la orbitaria superior se podrá llamar también ¿cómo? Esfenoidal, porque está entre las dos alas del esfenoides. Hendidura orbitaria superior o esfenoidal, y orbitaria inferior o esfenomaxilar. ¿De acuerdo? Bueno. Y en el ala menor hay un agujero, o sea un foramen para que pase el nervio óptico, y se llamará el foramen ¿qué entonces? Bueno, listo. Entonces, de aquí hoy nos va a interesar mucho la hendidura orbitaria superior, es decir, la esfenoidal, y la orbitaria inferior, o sea la esfenomaxilar. ¿Por qué? Porque por la orbitaria superior va a pasar la rama oftálmica del trigémino, y por la orbitaria inferior la rama maxilar del trigémino. Entonces, por eso van a ser muy importantes esas dos hendiduras hoy. Además, esa rama maxilar del trigémino forma una rama terminal que va a discurrir por este surco, se va a meter por un canalito que hay aquí. Esta sería la puerta de entrada para salir por el foramen infraorbitario, y ese nervio se llama el nervio infraorbitario, que emerge por el foramen infraorbitario, pero después de atravesar un canal, después de atravesar este surco que se llama el surco infraorbitario, y que es obviamente una rama terminal del nervio maxilar, de la segunda rama del trigémino. Por eso parte del examen clínico que ustedes van a hacer con sus pacientes a veces es simplemente con el pulpejo del dedo percutir para ver si se desencadena dolor en esta región, territorio del nervio infraorbitario, en casos clínicos específicos que a ustedes les van a explicar. No es simplemente una percusión, a ver si hay la sensibilidad normal o se desencadena un dolor especial, ¿no? Ok, bueno muchachos. Entonces, miremos el cráneo de lado, y cuando miramos el cráneo de lado observamos de nuevo. En el caso de la mandíbula, observamos, pero veámoslo aquí que está como en colorcito. Míralo acá en la práctica y aquí en colores. Acá y acá en colores. Listo, ok. El cuerpo de la mandíbula, donde tendríamos entonces, por supuesto, el foramen mentoniano. No foramen mandibular, el mandibular es otro. Este se llama, ahora lo veremos, este se llama foramen mentoniano. Ok. Un ángulo que se forma, que es el ángulo de la mandíbula, que va a unir el cuerpo con esta región, y toda esta región planita se llama la rama de la mandíbula, y la rama de la mandíbula arriba va a terminar en dos prominencias, como si fueran dos apófisis, una hacia adelante que se llama el proceso coronoideo o la apófisis coronoides, y otra hacia atrás que tiene un nombre especial porque aunque es una apófisis, termina siendo articular, hace parte de la articulación. De hecho, constituye la articulación con el hueso temporal. O sea, aquí está la famosa articulación temporomandibular, que en los libros ustedes la encuentran como ATM. La ATM le pasó a esto. Entonces, la ATM es lo que es de la ATM, se refiere a articulación temporomandibular. Entonces, la articulación temporomandibular. Pero miren que esta parte articular es grande, lisa y redondeada. Y habíamos dicho que cuando una prominencia de un hueso es grande, lisa y redondeada, y fuera de eso articular, se llama ¿cómo? ¿Cómo? Cóndilo. Pues sin miedo, Jason. Cóndilo, duro. Cóndilo. Entonces se llama cóndilo, exactamente. Entonces hay muchos cóndilos en el cuerpo. Este es el cóndilo de la mandíbula, porque es el cóndilo siempre es articular, grande, liso y redondeado, porque es una superficie articular grande, lisa y redondeada. Como es como una especie de cabecita, pero no se llama cabeza de la mandíbula, sino que es el cóndilo por ser articular, pero igual, como es una especie de cabecita, sabemos que toda cabeza va seguida de un cuello, por lo tanto, este es el cuello de la mandíbula. Entonces, cuello y cóndilo. Y entre el cuello de la mandíbula y el proceso coronoideo hay una excavación. Y cuando vimos la clase de generalidades dijimos que una excavación en un mordido hueso se llama ¿cómo? Escotadura. Entonces esa es la escotadura mandibular. Miren que aquí vamos comenzando a, por supuesto, relacionar términos, ¿de acuerdo? Bueno,
Entonces la escotadura mandibular, listo muchachos. Además, recordemos lo siguiente, ese cóndilo de la mandíbula, como un cóndilo obviamente tiene, al ser redondeado, forma una convexidad, tiene que encajar necesariamente en una concavidad, y la concavidad que lo recibe es tersa, bien escabadita, suave, porque el cóndilo es terso, bien conformadito y todo lo demás. Y ese tipo de cavidades siempre se llaman cavidades glenoideas, ¿de acuerdo muchachos? Cavidades glenoideas. Entonces, la cavidad que lo recibe en el temporal se llama la cavidad glenoidea. En la articulación temporomandibular hay un cóndilo por parte de la mandíbula y una cavidad glenoidea por parte del temporal. Todo cóndilo cae en una cavidad glenoidea, sí o sí, punto. ¿Listo muchachos? Bueno, entonces observen una cosa muchachos, aquí teníamos nosotros el temporal, que nosotros ya lo hemos estudiado mucho en neuro, yo les conté la anécdota de mi tío, ¿cierto? Okay. Entonces el temporal, que ya lo hemos estudiado mucho y que eso es muy complejo. Mentira, si lo fuéramos a estudiar mucho, uno se demoraría hasta una mesa estudiando con todos los canales y todo eso que tiene. Pero bueno, observen que el temporal tiene una parte que parece la escama de un pescado, que se llama la escama del temporal. ¿Ok? Tiene otra región que es una apófisis o un proceso que cae por detrás y por debajo del conducto auditivo externo. Pálpenselo todos por favor, que es la apófisis mastoides o proceso mastoideo, ¿de acuerdo? O proceso mastoideo. Ok. Tiene otra apófisis que termina en forma de aguja, y cuando una apófisis termina en forma de aguja, o sea un proceso termina en forma de aguja, como si fuera una estalagmita que se desprendiera del techo de una caverna, siempre, sí o sí, se llama apófisis estiloides o proceso estiloideo, cuando tiene forma como elegante, como de agujita que cae, que pende. Listo. Entonces, esta es la apófisis estiloides o el proceso estilomastoideo. Como vamos a aprovechar para hablar dos o tres cositas de facial, que no era la idea, porque el tiempo no da, pues quedaría todo muy atropellado. Entonces, miren esto muchachos, apófisis estiloides y apófisis mastoides, o mejor, en nomenclatura internacional, proceso estiloideo y proceso mastoideo. Imaginen entre estos dos, en la base, un huequito, para que lo busquen cuando tengan el cráneo en sus manos, un huequito chiquitico, y ese huequito, como está entre el proceso estiloideo y el proceso mastoideo, se llama el foramen estilomastoideo o agujero estilomastoideo. Por ahí sale el nervio facial. Es por el agujero estilomastoideo, que está aquí entre la apófisis estiloides y mastoides, por aquí debajito, por donde sale el nervio facial. Y como ese agujero estilomastoideo es tan pequeñito, yo no sé cuántos milímetros tendrá, pero yo le calculo que no tiene más de 3 milímetros. Le calculo pues, pero no es que lo haya leído así en un libro, pero tendrá por ahí 3 milímetros. Eso es tan pequeñito, y por ahí pasa el nervio facial. Y ustedes recuerdan que todo hueso está forrado con periósteo, ¿se acuerdan de eso? Por lo tanto, ese agujero también está forrado con periósteo. Que una de las hipótesis que se maneja de la parálisis facial a priori o parálisis de Bell, no les hablaron de eso tampoco, ¿no? De las parálisis faciales es que por algún cambio brusco de temperatura se sabe que ciertos virus se activan impresionantemente rápido. Entonces se activan virus que normalmente pueden habitar ahí pero sin hacer daño, como tantos billones y billones y billones de virus que tenemos y que ni siquiera conocemos, pero que no nos hacen daño. Simplemente se activan y al activarse inflaman el periósteo del foramen estilomastoideo, y al inflamarlo, por supuesto, apretan el nervio facial y entonces se produce la parálisis, que es temporal mientras pasa el proceso, ¿de acuerdo? Ok, ¿qué sería la parálisis periférica, que no es tan peligrosa? Listo muchachos. Lo otro es lo siguiente, miren que otro elemento importante aparte del conducto auditivo externo que tiene el temporal es una apófisis o un proceso que apunta hacia el malar. Entonces, como este proceso apunta hacia el malar, se llama proceso malar del temporal, y como este proceso del malar apunta hacia el temporal, se llama proceso temporal del malar o del cigomático. Entonces, apófisis cigomática del temporal y apófisis temporal del cigomático, o apófisis malar del temporal, lo mismo pues por los dos nombres que tiene el hueso, ¿listo?
Y los dos cuando se unen forman un arco que se llama el arco cigomático. Tóquenselo todos acá por favor, el arco cigomático. Y contribuye a que la cara sea un huevo, el cráneo sea un huevo, también en sentido pues como transversal, dándole más protección por la forma de arco que se generaría para a lo que hay adentro, que es el encéfalo, ¿no? ¿Listo, muchachos? Bueno, entonces, pero vamos a hacer lo siguiente. Observen que por encima de la escama del temporal se forman dos líneas, y recuerden que la diferencia entre una línea y una cresta es que una línea es un alto relieve pero bien definido, bien trazadito. Una cresta es un alto relieve pero agreste, más burdo. ¿Se acuerdan de eso, muchachos? Entonces se forman dos líneas. Una línea por encima de la articulación de la escama del temporal. ¿Con qué hueso es este? Entonces, ¿cómo se llama esta articulación? Parietotemporal o temporoparietal, listo. Pero en el hueso parietal, una línea y luego otra línea se llama línea temporal superior e inferior. No importa que no estén en el hueso temporal, están en el parietal, sin embargo se llama línea temporal inferior y línea temporal superior por estar en la región temporal. Puede que no en el hueso, de hecho no en el hueso, pero cuando menos sí en la región. Todo eso lo vamos a llamar región temporal, como cuando uno hablaba de campo visual temporal. ¿De acuerdo, muchachos? Listo. A partir de la línea temporal superior, que hacia adelante se va a unir con el frontal, con la parte del frontal que se une al cigomático. Miren, cigomático, frontal, línea temporal superior, que está en el frontal y luego hace parte del parietal. Y hacia atrás va a llegar a la raíz de la apófisis mastoides. De esa línea hacia abajo vamos a encontrar una fosa que se llama la fosa temporal. ¿Y hasta dónde llega la fosa temporal? Hasta un plano imaginario que yo trazo a partir del arco cigomático hacia adentro. Entonces, aquí tengo el arco cigomático. Si coloco un papelito aquí, una hojita horizontal sobre el arco cigomático hasta llegar a este resto, a la pared pues, lateral de la bóveda craneana, entonces de ahí para arriba todo lo que encuentro se llama fosa temporal, hasta la línea temporal superior. Y de ahí para abajo, fosa infratemporal. Y entonces, ¿cómo defino la fosa infratemporal? Si el límite entre la fosa temporal, que es toda esta, y la infratemporal es el plano imaginario horizontal que parte del arco cigomático, pues quitemos el arco cigomático, pero quitemos también la rama de la mandíbula y estas partes terminales que nos estorban. Ah, no, ahí no era por otro lado, era la palabra mágica. Ay, no. Me está fallando la